Molt bon dia a tothom, benvinguts a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet. Saludar el Xavier Mas Llorenç, president de l'ICIP, i a totes les persones que durant el dia d'avui tindreu l'oportunitat de poder reflexionar sobre les violències i les violències, en aquest cas, contextualitzades en els països d'Amèrica Llatina. Des del punt de vista de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, és prou positiu poder acollir aquest tipus de seminari. Com algú de vosaltres sabeu, nosaltres fa temps que hi treballem dintre de l'ampli espectre de la promoció dels drets humans i també de la cooperació internacional, les variables d'incidir sobre la promoció de contextos de pau i també oposar-nos a qualsevol tipus de violències. Sabem que hi ha una relació molt estreta, una correlació molt forta entre les situacions de precarietat social, de mancança de recursos, sobretot pel jovent, de les màfies organitzades amb tot el tema de la qüestió de les drogues que fomenten clarament determinats perfils de violència estructural que s'enquisten sense la possibilitat de donar les solucions des dels estaments governamentals, moltes vegades còmplices de tota aquesta situació, per condemnar a la més absoluta misèria a una part molt important de la població. Sabem perfectament que els col·lectius diana, col·lectius vulnerables davant d'aquest tipus de violències estructurals acostumen a ser, com deia, els i les joves, especialment les dones. Sabem que les dones en qualsevol tipus de conflicte bèl·lic i en qualsevol tipus d'escalada de situacions vinculades a les violències i violències urbanes acostumen a ser víctimes en primera persona d'aquestes agressions i, per tant, des del punt de vista de la política local, que és el que fem a la nostra ciutat, i des del punt de vista de quina manera podem combatre aquestes situacions, és importantíssim sobretot la coordinació d'esforços, no només des d'un punt de vista teòric, que també, sinó de posar en les agendes i també en les agendes locals la importància de quan fem polítiques de cooperació al desenvolupament o polítiques per l'educació en la pau, part de la petjada d'incidència també la centrem precisament i la focalitzem en aquestes accions. Com deia, nosaltres ja fa un temps que des de l'Ajuntament estem treballant en aquesta línia, amb diferents programes. El programa de defensa dels drets humans, amb una incidència també molt important dels joves de la ciutat que participen d'aquestes activitats i també en d'altres projectes que estan clarament encarats a situar en l'agenda política la importància de contrarrestar aquest tipus de violència que habitualment, com deia, les violències són resultat de la pròpia estructura política i estatal que les fomenta i les manté. Per tant, agrair-vos molt la vostra presència avui aquí a la ciutat de Santa Coloma. Abans comentàvem al Xavier que ens agrada molt que a l'ICIP penseu en la nostra ciutat per acollir aquest tipus d'esdeveniments i a la vostra disposició per un futur acollir-vos aquí a la nostra ciutat. Moltes gràcies, alcaldessa. Us prendrem la paraula perquè us volem agrair l'acolliment que ens feu a la vostra ciutat, però també perquè en el futur puguem fer més coses en aquesta i en altres ciutats de Catalunya. Avui parlem de violències, en plural, i normalment la paraula violència immediatament la reflectim amb una violència física, amb una violència directa, amb el terrorisme, amb la guerra, amb el conflicte armat. Però les violències són moltes, ho sabem. Hi ha violències estructurals, com la injustícia, la desigualtat d'oportunitats, la conculcació de drets, la conculcació de llibertats, la manca de llibertats de molta gent i també polítiques públiques esbiaixades i que afavoreixen només en una part a les èlits de la població. Però a part d'aquesta violència estructural també n'hi ha d'altres, de violències culturals, de les quals també en parlarem, perquè des del masclisme fins a la dominació cultural d'un grup sobre un altre, el menyspreu de totes les diferències, de la diversitat, el llenguatge violent, que poques vegades tenim en compte però que realment és important, o el mateix fet de que prevalgui la raó de la força per comptes de la força de la raó, són violències estructurals i culturals que cal tenir presents i que avui intentarem debatre en aquest seminari de violències a Amèrica Llatina,
però de violències especialment no convencionals. És a dir, tot allò que no ens retreu immediatament a la paraula violència directa. Realment estem en un món cada vegada més complex, és obvi, i gestionar-lo també necessita saber gestionar la complexitat. Al mateix temps, un món més interdependent, però que, com molta gent ja preveia en els fòrums socials mundials de fa molts anys, els primers a Porto Alegre, aquest món més complex i més interdependent és també més injust, cada vegada per desigual. Perquè la globalització neoliberal, és a dir, el procés de que qualsevol cosa que es fa en un lloc afecta en un altre, l'anomenat efecte papallona, això fa que realment aquesta interdependència no sigui jugant tots amb les mateixes cartes, sinó que és un món que és complex, que és interdependent, que és global, però sobretot que té les cartes marcades i que cal una repensada global, i això és el que voldríem fer amb aquest i amb tots els seminaris que munta l'ICIP, perquè aquesta és la nostra finalitat, que tinguem en compte no només les violències directes, sinó també aquelles coses que provoquen o són causa de fractures socials realment importants. I les respostes institucionals a nivell mundial no són gaire galdoses, perquè s'està creant un cercle viciós amb una política de securitització de totes les altres polítiques, de les polítiques socials, de la política de migració, de la política d'ajut humanitari o de la política d'ajut a la cooperació al desenvolupament. Totes aquestes polítiques i moltes altres estan tenyides d'un mantell de securitització, tot en ares a la seguretat. I la seguretat no pot ser moneda de canvi perquè perdem drets, perquè perdem llibertats. Hi ha un cercle viciós que comença per identificar la seguretat només amb l'estabilitat, l'ordre i la quietud. Aquesta seguretat igual a estabilitat provoca aquesta violència estructural o més violència estructural. Això comporta moltes vegades la pèrdua de drets i llibertats. Al mateix temps la resposta es fa repressiva i més violenta i això provoca una repressió creixent i la continuïtat d'aquest cercle viciós. I l'antídot, ho diem sempre des de l'ICIP i des del món del treball per la pau, l'antídot és la creació d'una cultura de pau. És a dir, una cultura que, com que és inèdita, la gent es pensa en general que és impossible. I una cosa inèdita no vol dir que sigui impossible. On s'identifiqui la pau amb la justícia global, amb els drets, amb les llibertats, etc. I acabo amb un apunt personal, perquè aquest seminari em resulta especialment proper. Jo, com saben, he viscut 4 anys a Amèrica Llatina i vaig viure en els anys d'usos de les dictadures, on hi havia dictadura a Paraguai, hi havia dictadura a Argentina, hi havia dictadura a Xile, hi havia dictadura a Brasil i acabava la dictadura d'Uruguai. I en aquells moments el que cantàvem, sempre que ens volíem queixar d'alguna cosa i ens queixàvem molt, era una cançó de Mercedes Sosa, no la cantaré per respecte a vostès i a l'alcaldessa, però m'agradaria molt perquè la cantàvem amb força. Però era una cançó de Mercedes Sosa que després va popularitzar també Savia Andina i Savia Nueva i altres grups, que era la canció Con Todos. I els llegeixo la lletra perquè és especialment important en un dia com avui, en què volem celebrar que realment estem treballant contra les violències estructurals i culturals, doncs volem celebrar també que hi ha hagut sempre gent que s'ha oposat a aquesta pèrdua de llibertats. I la cançó deia així: salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del tiempo y de la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel y la raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. I llavors la tonada feia: todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Les societats llatinoamericanes, endèmicament desiguals des de fa molts anys, sempre han estat entre dos mons i s'han emmirallat. D'una banda, amb el veí del nord, que l'ha trepitjat moltes vegades, Amèrica del Nord, i d'una altra banda, Europa, les arrels
d'on han patit molt, però també han gaudit molt i per tant hi tenen lligams. Per estudiar aquests fenòmens violents i el treball per revertir aquestes violències ens hem reunit aquí i espero i desitjo que sigui un treball ben fructífer. Moltes gràcies. La primera charla que vamos a tener y reflexión va a ser con Luis Jorge Garay. Su biografía la tenéis en el cuadernito, son biografías breves, por tanto, como lo podéis leer, dónde estudió, qué estudió, eso yo creo que lo tenéis aquí, lo podéis comentar. Yo creo que para mí lo importante y la razón por la que le hemos llamado es por sus conocimientos. En este caso, yo creo como economista, de los que mira las economías grises, que mira cómo funciona la economía de las ilegalidades. Y en este sentido, destacar de alguna manera por qué también queríamos hoy que él estuviera aquí, para poner el acento en que cuando abordemos estas violencias convencionales que a lo largo del día vamos a escucharlas con todas sus diversas formas, no pensemos en que la única forma de actuar con ellas es a través de actuar con las personas y en la conducta de las personas. Si solo actuamos en las conductas de las personas, nuestro trabajo será muy pobre. Entonces, hoy también queríamos empezar con él y abordando las líneas de cómo se mueve estas violencias. En definitiva, yo creo que con Jorge lo que queremos ver es que hay violencias que están muy ligadas a la economía y que hay partes de la economía que sin violencia no se sustentaría. Yo creo que serán las partes o los conocimientos que queremos aprovechar hoy de él, persona que ha trabajado también junto con un grupo de Roma, México y Colombia sobre las violencias mafiosas, las relaciones que hay, pero también las pautas y los comportamientos de este tipo de organización y de cómo funcionan estos grupos violentos. Yo creo que más que extenderme yo en su presentación, ya os digo, la biografía la tenéis aquí, lo que importa es que los conocimientos que él tiene, pues que los compartamos hoy con nosotros y que podamos establecer un debate con él. Pues ya con vosotros, Luis Jorge Garay, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Primero a Lizzy por la gentileza de invitarme. Segundo, excusarme con ustedes porque pues tenía un compromiso previo e infortunadamente tengo que salir antes de las 2 de la tarde otra vez para Madrid. Pero el ICIP consideró que aún así viniera y les agradezco a ustedes por su atención. Por supuesto, la idea no es consumir 1 hora, sino de pronto bastante menos, y si es del caso y usted lo considera, poder tener un intercambio de opiniones para que no sea solo un diálogo unilateral, no violento, pero sí forzado. Para hablar de violencias no convencionales, tenemos que entender más sus causas y la contextualización de estas violencias. En aras de aclarar este tipo de fenómenos, voy a hacer primero en la primera parte una introducción conceptual sobre criminalidad y las teorías de criminalidad para poder entender cómo más adelante abordamos, creo, de una mejor manera el fenómeno o los fenómenos actuales que vivimos en muchos países del mundo, y me voy a referir más especialmente a países en desarrollo. En primer lugar, la criminalidad en su concepción básica fue desarrollada con una teoría penal simple, como la teoría económica, sus bases son simples, y se entendió que el crimen es un fenómeno que tiene un actor o agente social, que es el victimario, que comete explícitamente un delito casual y no sistemático sobre una víctima, y una sola víctima, que es la que sufre ese acto delictivo, y hay una relación de causalidad, a pesar de que es casuístico el caso, entre el victimario y la víctima. Esta teoría criminal, que es la que ha
permeado todo el desarrollo de la teoría penal hasta hace muy poco tiempo en el mundo, tiene una característica fundamental que desde el debate que tuvo Kant y Hegel, toma la línea más kantiana, que es buscar no el resarcimiento de las consecuencias del crimen sobre la víctima, sino básicamente la culpabilidad y la sanción que hay que someter al actor o agente victimizador. En ese sentido, toda la teoría criminal y la teoría penal tradicional se basa en este hecho sencillo. O sea, se trata de una criminalidad simple, casuística, y no una criminalidad compleja, organizada, sistémica, con la multiplicidad de agentes, multiplicidad de acciones delictivas y no delictivas, lícitas e ilícitas, que se cometen simultáneamente en las criminalidades complejas de la actualidad en el mundo. En ese sentido, el esquema tradicional de teoría penal y de teoría criminal no es el más adecuado para poder abordar los fenómenos de violencias y de criminalidades actuales en muchas partes del mundo, incluidos los países desarrollados, por supuesto. La criminalidad ha evolucionado sustantivamente con la evolución del mundo del capitalismo y de la apertura y la desregulación de los mercados. Elementos esenciales de la nueva criminalidad tienen sus raíces claramente en mercados ilegales, o mercados opacos, o mercados abiertamente ilícitos, mas no necesariamente ilegales. Y estas son unas conceptualizaciones y diferenciaciones que tenemos que tener en cuenta cuidadosamente. Por eso, cuando hablemos de violencias, tenemos que hablar de qué violencia responde a qué patrones de criminalidad. No son las violencias per se, sino a qué formas y patrones de criminalidad son las que dan lugar o no a determinadas formas de violencia en nuestros contextos. Para comenzar, hay diferentes autores que han clasificado las violencias y los patrones de criminalidad según la organización de los agentes victimarios o delictivos, incluso clasificándola por generaciones. Pasamos de la teoría tradicional de que solo hay un actor victimizante y una víctima en una relación casuística al azar, no sistemática, y vamos pasando a diferentes formas de criminalidad donde empieza a intervenir diferentes agentes, tanto victimarios como victimizantes, con diferentes actos delictivos, no necesariamente uno, y progresivamente vamos pasando de una relación casuística, esporádica, espontánea, no determinista, a una relación cada vez más sistémica, más organizada y por lo tanto mucho más compleja, donde progresivamente intervienen más agentes, pero no solo por el número de agentes, sino por la diversidad del tipo de agentes que intervienen. Entre ellos, agentes abiertamente criminales e ilegales, agentes grises, que denominamos grises, que son agentes que actúan entre la legalidad y la ilegalidad, y agentes incluso legales, de diferente naturaleza, que por acción o omisión, por financiación o por la creación de oportunidades, favorecen la reproducción de diferentes tipos de criminalidad. Es decir, en la medida que vamos avanzando hacia un mundo de criminalidad compleja, nos apartamos cada vez más del modelo simple de la teoría penal, aún predominante, y de la teoría criminalística. En ese sentido, entonces, tenemos que entender cuáles son algunas de las principales causas y contextos en que se desarrolla la criminalidad. Para empezar, para hablar de la criminalidad del siglo XX y la actual,
encontramos que las criminalidades más avanzadas y complejas en sus periodos históricos han estado ligadas fundamentalmente a la realización de rentas ilegales en mercados ilícitos, pero no exclusivamente por eso, no exclusivamente a ello. Y hemos encontrado o encontramos que en la medida que nos vamos aproximando a la actualidad, ya no se trata solo de mercados ilícitos, sino de otras formas de intervención en la institucionalidad que le permite réditos de diferente índole, no solo económica, sino política, social e incluso cultural, a agentes legales, grises e ilegales, intervinientes en los nuevos patrones de criminalidad compleja. En ese sentido, es importante entender que en el mundo de hoy, la criminalidad compleja no solo actúa para la explotación y usufructo y aprovechamiento de rentas ilegales. No solamente, aunque obviamente es uno de sus pilares centrales. Existen otros pilares de la nueva criminalidad que busca son réditos políticos, la reproducción de un capital social político, muchas veces legal y otras abiertamente ilegal. Pero en muchos de los casos, esa zona gris entre lo legal y lo ilegal, que los códigos penales, comerciales y del derecho civil tampoco han llegado a ahondar todavía debidamente. Y eso lo vemos en España con mucha claridad en todo este fenómeno de la corrupción, que es una forma de criminalidad sistémica, partidista, de la institucionalidad pública en España. Entonces, el primer mensaje que hay que entender es que la criminalidad y las formas de violencia han variado ostensiblemente en las últimas décadas y que hoy nos enfrentamos a una criminalidad, una forma de violencia no convencional que no implica muertos necesariamente, sino otros ejercicios del poder y la coacción y cooptación de la institucionalidad y del Estado que generan réditos no solo económicos, sino muchas veces más importante, políticos y sociales para los agentes y grupos de agentes intervinientes, incluso legales, pero en su mayoría de las veces grises. Segundo elemento central de la criminalidad moderna, compleja, avanzada. Es una criminalidad que se desarrolla en una intervención simultánea en multiplicidad de espacios e intersticios espaciales, de carácter no solo local y nacional, sino también fundamentalmente en muchos casos transnacional. La espacialidad es una de las características fundamentales de la criminalización, de la criminalidad. La criminalidad actúa en territorios espaciales determinados. El punto es que la criminalidad compleja no solo actúa en los territorios y en los espacios inmediatos, sino a través de la globalización y de las nuevas realidades de desenclaje entre el tiempo y el espacio. También la criminalidad actúa en tiempo real a la distancia. Y fundamentalmente, no solo es la nueva interespacialidad en que funciona la criminalidad, sino la intervención simultánea y sistemática en multiplicidad de mercados simultáneos. Los más conocidos son los mercados ilegales, y dentro de los mercados ilegales la literatura se ha concentrado, a mi juicio, en demasía en el narcotráfico, abandonando o dejando de lado la multiplicidad de mercados que tienen una rentabilidad criminal, pero también política y social muy importante en contextos como en países en desarrollo, como Latinoamérica. Y es mercados como el mercado ilegal de personas, mercado de recursos naturales, renovables,
pero especialmente los no renovables. En ellos ha florecido desde África hace unas décadas, ahora en Latinoamérica especialmente, el mercado de la minería criminal, que hemos denominado criminal, y no solo ilegal, sino criminal, porque es utilizada en favor de la reproducción del capital criminal de organizaciones, de nuevo, con la intervención incluso de empresas multi o transnacionales en nuestros países, aprovechando el contexto al cual nos vamos a referir más adelante para sus propios beneficios económicos, en desmedro de las comunidades y en favorecimiento de la reproducción de diferentes formas de violencia y de fortalecimiento de organizaciones criminales en los territorios. Este es un nuevo, aparentemente nuevo fenómeno, que en el caso de Colombia lo hemos definido, yo personalmente, como el nuevo contexto social de violencia directa, llámese no convencional, pero que viene desde las violencias convencionales. Es una reproducción de la violencia convencional en formas no convencionales para propósitos supuestamente no convencionales, que no son el conflicto armado interno, pero que tienen modalidades o utilizan modalidades similares. Entonces hay una multiplicidad de mercados en los cuales se actúa, pero son mercados no solamente económicos, de réditos económicos, son mercados también políticos y sociales. Porque el ejercicio de la política actúa a través de un mercado, y es el mercado electoral. Y la injerencia a través de la coacción, el financiamiento o la promoción directa de la criminalidad en las campañas electorales, entre otras, en países desarrollados, a través de la corrupción, es una manera de acumular capital político de los partidos legales, pero que se aprovechan de mecanismos ilegales para la reproducción de su capital político. Por supuesto, en contextos de violencia, de democracia débil, y obviamente de amplia exclusión social, como países como el nuestro, Colombia, hablo nuestro desde Colombia, y muchos latinoamericanos, evidentemente no solamente es la interferencia financiera del accionar político, sino la intervención directamente a través de la violencia, la coacción o la cooptación por el uso de la fuerza a la institucionalidad pública y privada en favor de intereses políticos y económicos supuestamente legales. El caso más avanzado contemporáneo que hemos podido detectar en estudios comparativos internacionales es el caso de Colombia. En el periodo 2002-2006, bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, los grupos armados ilegales creados supuestamente en los 90 como una lucha antisubversiva que degeneraron en el narcoparamilitarismo, a través del uso sistemático de la violencia, la coacción y obviamente de la financiación a través de actividades ilegales como el narcotráfico, generaron las condiciones mediante compromisos políticos firmados con candidatos y representantes de partidos políticos tradicionales en el país, a que más del 30% del Congreso colombiano de esa legislatura 2002-2006 hubiere tenido compromisos formales con el narcoparamilitarismo y fueron electos gracias, o fruto de, más que gracias, fruto de la acción violenta de los grupos ilegales como el narcoparamilitarismo. En una sociedad democrática verdadera,
un Congreso electo comprobadamente con compromisos con la ilegalidad debería ser un Congreso no legítimo. No podremos hablar de Congreso ilegal, pero no legítimo, democráticamente. Pero sin embargo, ahí está. Con unas consecuencias fundamentales, que esa clase política íntimamente ligada con el narcoparamilitarismo se reprodujo a través de generaciones y afinidades familiares a tal punto que hoy más del 7% del Congreso sigue teniendo miembros, estamos 10, 15 años después, familiares o asociados directamente por vínculos de sangre con el narcoparamilitarismo electo en el año 2002-2006. Con esto viene una tercera característica fundamental de la criminalidad moderna. No solo es multiplicidad de agentes por tipos, no solo es multiplicidad de espacios, locales, regionales, transnacionales, multiplicidad de mercados, sino es el carácter estructural y la profundidad de las implicaciones institucionales, políticas, económicas y sociales que tiene esta criminalidad compleja en la medida en que se profundiza y enraiza más profundamente en instituciones de la sociedad. Por eso, en un libro previo a este, voy a dejar al ICIP estos libros, desarrollamos un concepto que obviamente cuando uno va desarrollando no sabe a dónde va nunca, y realmente solo con el tiempo va pudiéndolo entender con más claridad. Un concepto inicial que se llamaba la captura del Estado por la criminalidad, que presta un concepto básico del Banco Mundial para hablar de corrupción, que hablaba de la captura del Estado. Era cuando intereses legales, especialmente económicos, así lo concebía el Banco Mundial, tiene un poder de influencia, dado su lugar en la estructura del poder de la sociedad, sobre el Estado, y logra a través de ese poder de influencia que se tomen normas, políticas, leyes y medidas en favor de sus propios intereses en una verdadera corresponsabilidad social. Y eso es muy típico de las democracias. Entonces, basados en ese, prestamos ese concepto para hablar de la criminalidad y de cómo la criminalidad, ya no solo para la corrupción o para el favorecimiento de intereses privados, podía capturar el Estado en la medida que fuera más avanzado y más complejo. Pero con el paso de las investigaciones que hemos hecho en los últimos 10 años, hemos trascendido ya ese concepto. Ese concepto ya no es de captura del Estado, sino es una captura institucional, porque ya no solo es de instituciones públicas del Estado, sino especialmente, y lo vemos cada vez más claramente, la institucionalidad privada, que es fundamental. Y en la institucionalidad privada están los partidos políticos, entre otras. No solo eso, grupos empresariales organizados supuestamente legales. Y no solo los cambistas o los banqueros, no, empresas instituidas. Pero el concepto de captura del Estado supone que es la criminalidad la que por su acción y su interés y su iniciativa actúa sobre el Estado o sobre la institucionalidad. Esto tiene surge de una raíz fundamental. Es que en la teoría criminal básica y penal básica, los criminales son los malos y el resto somos los buenos. Y los malos son los que buscan capturar a los buenos para sus propios beneficios. Es decir, que el delito se favorece o la criminalidad se favorece es por el accionar criminal sobre la institucionalidad, inicialmente pública, ahora la extendimos a pública y privada. Y no es cierto, necesariamente.
Porque resulta que parcelas de la institucionalidad pública y privada, en ocasiones, busca tener compromisos y alianzas con la criminalidad para el aprovechamiento de esa capacidad de coacción, cooptación y ejercicio de la violencia para favorecer sus intereses. Entonces ya el concepto de captura del Estado, que nace de una concepción criminológica básica ya superada por la realidad criminal del mundo, ya no es el marco adecuado para analizar las nuevas formas de criminalidad, en muchas ocasiones, compleja, sino algo que fue más complejo que propuse, que es la reconfiguración cooptada inicialmente del Estado, pero hoy lo defino como reconfiguración cooptada de la institucionalidad pública y privada por parte y con concurso de la criminalidad. Cuando hablamos de reconfiguración cooptada quiere decir que hay compromisos que se establecen de doble vía entre la institucionalidad o parcelas de la institucionalidad y la criminalidad para favorecer intereses supuestamente legales, pero también criminales. Y una cuestión de esas es lo que conocemos en muchos países, es como la alianza entre partidos políticos que buscan el aprovechamiento del accionar violento y la capacidad de coacción local, regional e incluso nacional en ocasiones de una criminalidad organizada para favorecer sus intereses partidistas de corto y a veces de mediano plazo. Y eso se nota claramente en muchos de nuestros países con todos los procesos que ha habido de la alianza de grupos criminales en México, narcotraficantes, con partidos políticos en la elección de alcaldes e incluso de gobernadores. Todavía no hay una evidencia judicial empírica en este libro que hablamos de México, Colombia y Guatemala. En México todavía no hay una evidencia judicial que nos demuestre, aunque hay claramente evidencias no judiciales, que a nivel del Congreso de la República hay una interferencia de criminalidad organizada en los procesos electorales de algunos congresistas, pero no hay esa evidencia jurídica, por lo cual no me abstengo de hacer una afirmación tajante. En el caso de Colombia, ya lo mencioné previamente, el poder que tuvo la criminalidad en su alianza con los partidos políticos para llegar a la mayor instancia del ejercicio democrático del país, que es el Congreso de la República, con un 30% de delegados. Entonces, esta criminalidad que utiliza todas las formas de cooptación y ejercicio de violencia, que va desde el homicidio, las masacres, el desplazamiento, a el financiamiento y la promoción directa de candidatos electorales para cargos de cargos públicos. Estos procesos de reconfiguración cooptada institucional, pública y privada han avanzado sustantivamente en muchas regiones del mundo, incluso en países avanzados. Yo pues ya soy nacional español, entonces puedo hablar también de España, pero con todo el respeto posible. Evidentemente, en España no hay una criminalidad organizada, es correcto, de esa magnitud que tenga una influencia, una permeabilidad sobre el sistema político, pero el sistema político, los intereses públicos y privados han montado un ejercicio de acciones políticas que utilizan prácticas mafiosas, que llamamos corrupción, pero que van más allá de la corrupción. Sin el ejercicio de la violencia, es la diferencia, que es importante. Pero hay unas prácticas mafiosas en su reproducción para fines políticos y sociales. Esa es una otra forma de violencia no convencional, diferente a la de países como México, Colombia, Guatemala, africanos, donde hay una violencia no convencional con el ejercicio y la intervención de grupos organizados criminales, lo que no es el caso en países desarrollados, por fortuna, por lo menos hasta ahora.
que esperemos las democracias sean suficientemente consolidadas para que eviten la filtración del crimen organizado, que existe, pero no en esas magnitudes en estos países. Esto nos lleva entonces a algo muy fundamental, que es entender causas y contextualizaciones para que se produzca esta criminalidad compleja. Y quiero empezar a ilustrarlo con el caso de Italia, porque no es solo un problema de países subdesarrollados. En Italia se desarrolló el modelo más acabado en su momento, ya no, que fue la mafia siciliana. Italia, un país desarrollado, en ese entonces más desarrollado que hoy, con una tradición democrática mucho más profunda incluso que la que tiene España. Pero por razones culturales y sociales, unidas a mercados ilegales, se desarrolló la forma de criminalidad más avanzada, conocida en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX en el mundo, que fue la denominada mafia siciliana. Tenía unas raíces culturales muy específicas, como tiene toda hoy las mafias italianas, que hay un patrón cultural. No estoy diciendo que los italianos son mafiosos, no, señores, no se trata de eso. Hay un patrón cultural de lealtad familiar, que fue aprovechada y sigue siendo aprovechada esa lealtad familiar en los casos en que las familias desarrollan prácticas mafiosas criminales. En ese sentido es cultural, que hay un patrón de secreto y lealtad inquebrantable en las familias. En la mafia italiana no hay compromisos permanentes, pero nunca se firma un papel, ni existe un papel firmado. En el caso colombiano, como les mencioné, en el narcoparamilitarismo, todos los compromisos de los políticos y los empresarios con los criminales narcoparamilitares eran firmados en documentos públicos. Públicos no, porque no iban a notaría, sino notarialmente el jefe narcoparamilitar lo firmaba y los candidatos a congresistas, alcaldes y gobernadores lo firmaban. Hay una diferencia fundamental. En la mafia hay un código inquebrantable del secreto y de la lealtad. Muchos de los problemas de nuestras crimen organizado actual es que no existe ese código. Y por eso hay una permanente lucha, etc. En segundo, entonces, esta mafia siciliana, parte de esa característica cultural importante, y establece una estructura también basada en su cultura familiar, que tiene una estructura piramidal jerárquica inquebrantable. Es decir, hay un jefe, líder máximo, el gran capo, y luego una estructura que es la que nos enseñan los organismos policiales de investigación, aún hoy día en el mundo, incluso en España, donde le muestran siempre a uno una pirámide: este es el gran capo, los siguientes dos, los tres, los cuatro. Pero en ese entonces, la estructura, incluso hoy, mafiosa italiana, básicamente era una estructura piramidal, jerarquizada, vertical, de arriba a abajo. Eso ha ido cambiando con la 'ndrangheta últimamente de manera importante, porque ya la globalización del crimen exige que esto no pueda seguir de esa manera. Con el desarrollo de la globalización, de la complejidad criminal, de la multiplicidad de mercados, de intereses y de abarcar instancias no solo económicas, sino cada vez más política y social, evidentemente la criminalidad organizada, y hoy criminalidad compleja, se estructura ya no como una pirámide arriba, abajo, vertical, sino más en una estructura de red, más horizontal, menos jerarquizada, que lleva a que haya una creciente
especialización y espacialización de las actividades de la criminalidad compleja. Es una estructura que se construye en red, pero que por supuesto tiene un conjunto de subredes según el grado de especialización que se requiera. Nosotros en este libro sobre México analizamos, por ejemplo, el caso de la familia michoacana, que en su momento, estamos hablando del año 2005, era un cartel bien importante, y acopiando la evidencia judicial existente hasta esos años, encontramos algo muy importante, que esa red, no la encontré, entonces no voy a perder tiempo, esa red estaba compuesta, según la evidencia judicial, que es precaria en México como en nuestros países, por 600 personas. 600 agentes, de los cuales, sorpréndanse, un 30% de los agentes eran funcionarios públicos. Y no solo policías, sino alcaldes y uno que otro gobernador en el estado, y un gobernador en el estado. Con una característica adicional. Si bien en ese momento todavía los carteles mexicanos estaban muy concentrados en el narcotráfico, ya habían empezado a diversificar un poco sus actividades, había una configuración de subredes especializadas en mercados diferentes. Es decir, se horizontaliza crecientemente la estructura de la criminalidad compleja. Por supuesto que hay unos agentes que son fundamentales, pero ya no son los agentes que conocen todo, mandan todo, ordenan todo. Ya el Chapo Guzmán, cuando has capturado, ya no manda prácticamente sobre la estructura del cartel de Sinaloa. Ya tiene una estructura o estructuras que se mueven con una cierta autonomía relativa. Eso pasó con la familia michoacana, que en la medida que pudimos actualizar la evidencia judicial a 2007, a 2009, ya encontrábamos que estaba cambiando la estructura antes de que cayera el denominado gran capo, que era el Chayo, que decía la policía, una vez caído el Chayo, cae el cartel. No, ya se había transformado previamente en caballeros templarios antes de que cayera el Chayo. Igual pasa con el cartel de Sinaloa, que está en reestructuración y venía en reestructuración antes de caer. Entonces, esto es para mencionar que las estructuras tienen una maleabilidad muy importante y cada vez son más resilientes en la medida que tengan mayor capacidad de maleabilidad. Y su maleabilidad se logra a través de la diversidad de tipos de agentes, de la diversidad de mercados, de la diversidad de espacios y de la diversidad de agentes intervinientes. Y eso es lo que estamos constatando en múltiples partes del mundo. Se vuelven estructuras cada vez más complejas. En un último trabajo que hicimos sobre los Zetas, en un libro que voy a dejar aquí electrónico que se llama Macrocriminalidad en México, encontramos, por ejemplo, que los Zetas, que su interés inicial era el narcotráfico, tuvo una intervención muy clave en la exportación de hidrocarburos robados de Pemex a empresas legales estadounidenses. Y esto fue una investigación hecha con expedientes judiciales estadounidenses de Nueva York. Es decir, hay cada vez una transnacionalización con intervención de empresas legales cada vez más creciente en esta criminalidad compleja. En ese sentido, la criminalidad compleja ha venido logrando algo muy importante. No solo cooptar y ser cooptado por las parcelas de la institucionalidad pública y privada y por intereses claves públicos y privados,
cooptar y ser cooptados. ¿Ok? No solo va en una dirección, sino que ha logrado ir integrando diferentes formas de criminalidad para funcionar en red con su centro o masa crítica criminal. Es decir, muchas de las generaciones anteriores de criminalidad, como son las bandas criminales que conocemos en nuestras ciudades, que trabajan en el microtráfico, como son residuos de otras bandas más avanzadas, trabajan para, en muchas ocasiones, redes ya más complejas, estructuradas, con un grado de independencia importante. De tal manera que en muchos casos múltiples formas de criminalidad están asociadas con unas redes transnacionales mucho más complejas y decisivas en el fenómeno criminal transnacional. Ahora bien, no quiero alargarme mucho más, pero no puedo dejar de hablar varios temas antes de seguir. En primer lugar, ante este fenómeno criminal complejo, por supuesto hay que desarrollar nuevas teorías criminales, pero más que teorías criminales y penales, hay que desarrollar unas nuevas normas y leyes penales y criminales que puedan atender debidamente a las nuevas formas de actividad, no solo abiertamente criminal, sino formas grises de intervención que hoy no están todavía tipificadas ni como delitos ni como ilícitos. Con un grado de responsabilización muy claro sobre ciertos agentes legales. Lo poco que se ha desarrollado en el régimen civil sobre lavado de activos y enriquecimiento ilícito es muy precario para las nuevas formas de usufructo de la criminalidad compleja por parte de los agentes supuestamente legales. Uno de los temas que hemos encontrado cada vez crecientemente más importante es que los agentes legales intervinientes por promoción, usufructo, connivencia y convivencia con la criminalidad compleja son empresas, no solo personas naturales. Y eso lleva a una complejización muy fuerte de definir en qué momento esa empresa es criminal o ilegal, o sigue siendo legal porque tiene todos los paga impuestos, etcétera. En eso no hemos avanzado nada en el mundo sobre cómo abordar cuando se utilizan empresas legales para favorecer y usufructar de la criminalidad compleja. Solo menciono el caso típico del banco HSBC en Nueva York, cuando hizo o promovió o favoreció un lavado sistemático de dólares. El banco siguió operando sin ningún problema. No hubo ninguna detención penal a ninguno de los directivos que por lo menos conoció, permitió, promovió, y solo hubo una pequeña multa marginal. Eso demuestra que no tenemos ni la voluntad política, los grandes intereses, pero también una gran debilidad en la conceptualización criminal y penal de cómo abordar estos nuevos fenómenos que estamos viviendo en el mundo transnacional. Y que estos fenómenos se dan en muchos casos con empresas transnacionales, ¿ok? No con empresas nacionales de los pobres países en desarrollo, sino empresas transnacionales de países desarrollados. Lo cual va a exigir, tarde que temprano, el desarrollo de códigos y normas multinacionales o transnacionales para el abordaje de estas actividades de agentes transnacionales como empresas multinacionales. Segundo lugar, algo que es fundamental. Debemos entender que el proceso de la criminalidad actual,
que integra múltiples formas de criminalidad y múltiples generaciones delictivas, tiene un elemento central, es la búsqueda de la resiliencia, es decir, es la búsqueda de tener la capacidad de poder reproducir su capital y su estructura criminal y renovar su estructura criminal ante acciones de inteligencia policiales o militares en aras de poder sostener, reproducir y ampliar el capital criminal. Entonces, uno de los objetivos en su estructuración de la criminalidad compleja es maximizar o aumentar su resiliencia, ¿ok? Y eso lleva claramente a algo muy fundamental que cada vez lo vemos más, es la descentralización. Y a la necesidad, y obviamente una descentralización en un mundo no regulado debidamente en términos criminalísticos para poder penalizar acciones que actúan entre lo legal y lo ilegal. Tercer tema fundamental. Hemos venido encontrando en las múltiples investigaciones en varios países del mundo que crecientemente, el papel creciente en importancia de los agentes grises. Es decir, voy a explicar esto. La mafia siciliana nos enseñó que mafia sin Estado no existe, no puede existir. Explico. Un grupo ilegal que hace sus ganancias abiertamente ilegales y criminales en la ilegalidad, para poder reproducir su capital criminal y su capital económico, pero también criminal, tiene que hacer uso del resto de la sociedad y del Estado, o de parcelas del resto de la sociedad y del Estado, para poder legalizar su capital económico y su capital criminal. Porque si vivieran aislados del resto de la sociedad y del Estado, pues morirían por inanición y se les agotaría todo su capital, porque no tendría capacidad de reproducción, realización. Ese es un concepto económico clave, básico. Entonces, la criminalidad, mientras más compleja, más integrada, más transnacionalizada, requiere más parcelas de estados y más parcelas de las sociedades para poder ampliar su capital criminal, económico y político. Y aquí entonces tenemos que entender que en la medida que se complejiza la criminalidad, las formas tradicionales de violencia cada vez son menos importantes. En general. Mientras más avanzado es el proceso de cooptación y reconfiguración cooptada, menos importante es el uso de la violencia tradicional. Porque ya están copando parcelas amplias de la institucionalidad y no requieren sino formas más sofisticadas de interacción con esa sociedad y con esa institucionalidad, y no solo la coacción, el crimen y la violencia directa de la fuerza. Aunque, por supuesto, siempre está detrás la posibilidad y la potencialidad del ejercicio del uso de la fuerza, porque son estructuras criminales. Pero cada vez más la parcela de agentes grises que actúan entre la legalidad y la ilegalidad se hace más determinante. Esos agentes grises no solo son políticos, no solo son banqueros, no solo son cambistas, no solo son abogados, no solo son economistas, contabilistas, etc. No solo son funcionarios públicos, son también políticos, son empresarios directamente, de empresas legales que se construyen para favorecer, entre otros propósitos, la reproducción del capital económico y criminal de la criminalidad. Y esta es la válvula de oxígeno fundamental de la criminalidad compleja. Sin ellos no podría reproducirse ese capital.
Pero vuelvo e insisto, no tenemos desarrollado ni un esquema de investigación policial bien desarrollado, ni un instrumental normativo, regulatorio, criminalístico, penal y civil para atender debidamente las nuevas formas de interacción y de relación entre esos agentes grises y la ilegalidad. Y este es el mensaje, el de lo más que hemos aprendido para mí es eso. Por eso pueden caer capos y subcapos y trecapos, mientras siga una estructura que permita esa reproducción del capital que nunca es tocada. Pues mientras haya mercados ilegales, no solo económicos, sino políticos y sociales, se favorecerá la reproducción de la criminalidad compleja. Cuarto lugar que no puedo evitar es que en contextos como el caso de Colombia, es muy riesgoso y peligroso desligar la nueva criminalidad o la criminalidad compleja que ha venido prevaleciendo en el país con la criminalidad tradicional o la violencia tradicional. Me refiero a la violencia tradicional del conflicto armado. Debo aclarar que el conflicto armado en sus últimas décadas adoptó por la necesidad de su financiación, por decirlo menos, no vamos a entrar a analizar si las FARC se narcotizaron o etcétera, pero independiente de eso, los grupos ilegales que estaban en el conflicto armado colombiano, en aras de su financiación, por decirlo menos, para no avanzar muchos más temas en esta conversación, cada vez más asumieron y adoptaron patrones de conducta de criminalidad compleja, en alianzas directas e indirectas con carteles u organizaciones criminales organizadas transnacionalmente. Y se refiere a lo siguiente: las FARC, para hablar de ellos, pero también obviamente el narcoparamilitarismo, utilizaron la necesidad de usufructuar de réditos de mercados ilegales para la financiación de sus acciones, llamémoslo, en el conflicto armado. Pero en la medida en que sus mercados ilegales eran transnacionales, tuvieron la necesidad de transnacionalizar sus relaciones, porque las FARC no eran exportadores directos a los mercados de destino del narcotráfico, ni de la minería criminal, entre otros de los mercados ilegales que desarrolló y avanzó las FARC, sino era a través de intermediarios transnacionales como el cartel de Sinaloa, los Zetas y otros carteles mexicanos y brasileños que han venido reproduciéndose recientemente. Entonces, Colombia ha avanzado hacia formas de criminalidad compleja pre-acuerdo con las FARC y post-acuerdo con las FARC, con la utilización de patrones de violencia, en muchos casos territorialmente similares. Hoy día en territorios que ha dejado las FARC y en otros que no, que han sido ocupados por criminalidad organizada, no tan compleja pero organizada, utiliza también patrones de violencias que se utilizan en el conflicto armado tradicional. O sea, violencias convencionales en aras de crimen transnacional organizado. Entonces, separar entre violencias convencionales y no convencionales en contextos de conflictos como el colombiano es errado a mi manera, y tenemos que ver cómo es la génesis, la transmutación y muy gravemente las formas de reproducción del capital criminal a través de diferentes formas de organización. Comillas, el acuerdo, porque eso no es paz, el acuerdo con la desmovilización de las FARC no lleva a la paz, no necesariamente,
Y yo he sido muy crítico del tema, creo que lejos de ello, porque tenemos raíces, contextos y estructuras que favorecen la reproducción del crimen organizado y la criminalidad compleja. Y con eso entonces quiero terminar sobre la contextualización del fenómeno. En el mundo actual, evidentemente, bajo el régimen neoliberal de un capitalismo salvaje, obviamente la búsqueda de réditos económicos es una de las dinámicas de la reproducción de relaciones sociales en nuestras sociedades y entre nuestras sociedades. Ese es uno de los fenómenos y por lo tanto la existencia de mercados ilícitos altamente rentables a nivel transnacional evidentemente es una de las razones que favorece la reproducción de violencias convencionales y no convencionales a través de la criminalidad organizada. Infortunadamente las noticias son malas. Los mercados ilegales han prosperado de manera crucial en el mundo. El narcotráfico cada vez es menos importante y no hemos querido darnos cuenta. Por lo menos el tráfico de marihuana y cocaína cada vez va a perder más importancia cualitativa y cuantitativa. Pero han surgido otros mercados altamente rentables. Difícil catalogarlos en su orden, pero por mi preferencia ante la catástrofe que hemos venido estudiando de la minería criminal en varios de nuestros países, la minería criminal, especialmente el oro, que es la más depredadora del medio ambiente y con perversos y gravísimos e irreparables efectos sociales, hoy día, en ocasiones, es mucho más rentable que el narcotráfico para la ilegalidad. Entonces, Colombia, que cada vez nos encontramos que somos un país rico en oro, estamos ricos en devastación del medio ambiente y devastación de comunidades enteras. A tal punto que varios ríos en la región de Antioquia son los segundos más contaminados en el mundo después de China, que no es ningún privilegio en los ríos de China, especialmente en también explotaciones de carbón y mineras, por el uso del mercurio y el arsénico, incontrolado por la criminalidad organizada. Y esto lo digo, y en Colombia es grave decirlo, pero pues así lo asumimos, tenemos indicios de que en algunos casos empresas multinacionales tienen colaboración con la minería criminal. Y eso tiene una razón muy entendible. ¿Dónde están los recursos naturales? En un territorio donde están los, comillas, empresas legales, pero ahí llegan los ilegales. Hay una convivencia en muchos casos, no en todos. Multiplicidad de mercados sobre recursos naturales no renovables que no solo son minería. Especies. Las especies animales en extinción se han vuelto en su tráfico como el marfil del cuerno de rinoceronte, bueno, de alto rédito. Un nuevo mercado que ha surgido y que por fortuna pues Colombia no ha entrado en eso, hablo de mi país, es el de los medicamentos fraudulentos, que está devastando poblaciones en África a través de medicamentos producidos en China, con la participación en su comercialización de empresas multinacionales legales. Bueno, y en fin, multiplicidad de mercados. O sea, hay condiciones objetivas para contextos sociales de amplia exclusión y sin profunda raíz democrática y Estado sólido, consolidado, pues son condiciones muy favorables a la ampliación y al desarrollo de la criminalidad compleja bajo multiplicidad de modalidades. Con un efecto y con un ingrediente fundamental. El fenómeno del narcotráfico
y del microtráfico está teniendo en nuestros países, hablo de América Latina y en parte de África, un efecto devastador a través del cambio de la lógica de la criminalidad, que es crear la adicción en nuestros países y no en el exterior, ante la reproducción de nuevos nuevas drogas más efectivas y a menor precio en el norte, en los países del norte. Y entonces estamos buscando crear la criminalidad, el fenómeno del microtráfico para la adicción de poblaciones amplias de nuestras sociedades al fenómeno, que está llevando a la configuración de nuevas, y va a hablar Juan Carlos sobre eso, me imagino, nuevas formas de delincuencia generalizada en nuestros entornos urbanísticos, especialmente en comunidades de bajo ingreso, excluidas, donde un elemento central es la exclusión de la juventud ante otras formas legales de vida. Ante la ausencia de posibilidades legales de una vida, amplias capas de nuestras juventudes vienen siendo captadas y capturadas por mercados ilegales. En este caso el microtráfico es uno de los más determinantes, que está llevando a una devastación no solo por el aumento del consumo, sino la delincuenciación y muerte temprana de amplias capas de nuestra juventud. Entonces, en ese sentido es un fenómeno social que no debemos olvidar. Sociedades que no son democráticas y ampliamente excluyentes expulsan a los sectores más vulnerables, y la mayoría de ellos son jóvenes, a nuevas formas de criminalidad y de violencias convencionales y no convencionales. Termino con ello entonces diciendo, que me alargué más de la cuenta, que el tema de las violencias no convencionales tiene que ser analizado, a mi juicio, muy sesgado por supuesto, bajo el prisma de la evolución de las formas de criminalidad, sin olvidar que la criminalidad, en el fondo, la más avanzada y desarrollada en el mundo, está transnacionalizada, está actuando en multiplicidad de mercados, con multiplicidad de agentes, y que esa criminalidad no es solo la de los malos. Infortunadamente es la criminalidad donde crecientemente están muchos de los supuestos buenos, favoreciéndose de los supuestos malos. Y que ver el mundo entre buenos y malos es grave, porque impide tener un mejor entendimiento sobre lo que sucede en nuestros contextos. Y tenemos que tener un enfoque socio-político bajo una perspectiva de filosofía política para poder comprender por qué es que la criminalidad compleja en sociedades actuales es una forma de acumulación de capital político, económico y social de amplias consecuencias y repercusiones en nuestras sociedades. Con eso, perdónenme, me extendí más de la cuenta. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Soy Juan Pablo Soriano, profesor de la Autónoma de Barcelona, de Relaciones Internacionales, y tenía dos preguntas muy concretas. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de las Fuerzas Armadas para el combate de la delincuencia compleja que ha descrito, que desgraciadamente parece que no es un fenómeno que sucede solamente en América Latina, sino también lo vemos en Asia y en África? Y la segunda pregunta es sobre las iniciativas y las políticas de despenalización de las drogas, algunas de las drogas denominadas blandas, como una respuesta de política pública. Si cree que esto modifica de alguna forma el mercado específico de este tipo de sustancias. Bom, excelente classe, graças. Hablo portunhol, sou brasileira.
ya estoy contemplada con la pregunta, mas quería saber cómo hace la relación con esta dinámica económica de los mercados con lo Estado mínimo, porque, por ejemplo, toda América Latina, los estados eran emergentes, se veía, cuando el Estado se queda más fuerte como instituto político, jurídico, la población más pobre tiende a crecer económicamente. Y con este giro de la economía criminal, el Estado queda más flaco. ¿Cómo tú ves esta relación? Sí, yo era si podía concretar un poco, decía que no tenemos los instrumentos legales para atacar esta complejidad creciente, ¿no?, de las estructuras criminales. Quería decir, la pregunta es, ¿cuáles son esos instrumentos? Es decir, ¿hacia dónde, cuáles se apuntan? No digo exactamente qué instrumentos. Y después, vale, podemos contar con los instrumentos legales, pero si no tenemos después la aplicación de esos instrumentos legales es difícil. Entonces, el tema del sistema judicial, ¿no?, de cómo, o sea, es realmente la impunidad que tienen, que además, los que están, no son los que queden impunes, sino es que las víctimas son las que están desamparadas, ¿no? Exacto. Entonces, si no hay ese fortalecimiento del sistema judicial, es muy difícil que podamos hacer leyes que no se aplican, ¿no? Mi pregunta era sobre los agentes grises. Usted ha citado una serie de profesiones. ¿Ese gris es un gris que se puede ampliar a cualquier profesión? ¿Ahí puede estar metido todo el mundo? ¿Es algo que va creciendo poco a poco o está como estudiado que digamos que el interés económico está cooptando una serie de profesiones y no va por otras porque ahí no hay un rédito ni social ni económico? El tema de despenalización, descriminalización del tráfico de, llamemos, drogas blandas, yo creo que es inevitable. Y yo creo que hay que avanzarlo porque es la única manera de reducir un poco la rentabilidad de ese mercado, sin la menor duda. El tema, y en Colombia hemos tenido permanente debate sobre este tema. Lo que, pues, infortunadamente traigo malas noticias es que está bien, tenemos que avanzar a ello. Pero ya en Colombia, si bien es cierto que el microtráfico, etcétera, se volvió en el foco de violencia y de desarraigo y de exclusión en amplias comunidades de nuestras ciudades, de violencia y depredación de la juventud, infortunadamente ya contamos con demasiados otros mercados ilegales que van a seguir copando la atención y la capacidad de reproducción del capital criminal en nuestras sociedades. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que sí hay que avanzar en todas estas medidas de descriminalización, despenalización regulada, pero si no avanzamos en otros ámbitos de la sociedad, en lo económico, en lo político y lo social, evidentemente vamos a seguir con las raíces de la reproducción de una criminalidad organizada, que pueda sustituir en buena medida lo que compete al narcotráfico, y nosotros grupos criminales en Colombia están haciendo esa sustitución de una manera bastante eficiente por otros mercados adicionales. Entonces tenemos una tarea que va mucho más allá y que, si bien conviene ir avanzando en esos temas, tenemos que ver el contexto y las raíces sociales de la criminalidad compleja. Solo un avance sobre el tema, a mi juicio, tenemos que trabajar fundamentalmente en el enjuiciamiento moral, para empezar. Moral no es moralista, moral es dentro de la moral de valores, a la clase dirigente gris que facilita buena medida la reproducción del capital criminal. Colombia, después de esa cooptación del Congreso de la República por la criminalidad, no tuvo la voluntad política, su clase dirigente, nunca, de hacer una verdadera reforma política, ni la ha tenido hoy día posacuerdo con las FARC. No hay la fuerza de hacer una verdadera reforma política que castigue las diferentes formas de ilegalidad de los partidos y de los políticos
que actúan en ello. Bueno, perdone que hable otra vez de España, aquí tampoco se ha avanzado sobre el tema, pero nosotros tenemos que avanzar. A los empresarios que se favorecen de la corrupción, en el caso de Colombia, por ejemplo, el principal capitalista del país, algunas de sus empresas están abiertamente involucradas en actos de corrupción masiva y no pasa nada. Mientras esa cúpula de los agentes grises no sean sancionados moralmente, para empezar, éticamente, y después si podemos intervenir legal y jurídicamente, también legal y jurídicamente, no podremos avanzar en esta lucha contra la criminalidad. Entonces esa es, digamos, la mala noticia. Por eso en el caso de Colombia el posconflicto lo veo como una nueva forma, con agentes nuevos y antiguos de reproducción de formas de criminalidad. Segundo tema es la economía, el Estado y la criminalidad. Evidentemente, con el avance del neoliberalismo y la reducción del Estado, en sociedades de democracias no desarrolladas, capturadas y cooptadas, como el caso de muchos de nuestros países, con altos niveles de desigualdad y exclusión social, pues son el caldo de cultivo más óptimo para la reproducción de todas formas de criminalidad. Porque infortunadamente en ese ambiente de no democracia, poco Estado, mercados desregulados, alta concentración de ingresos y alta exclusión, la criminalidad es una fórmula perversa de inclusión, perversa de estratos de la población, que no tienen ninguna posibilidad de inclusión en la legalidad. Entonces el modelo económico, el papel del Estado son fundamentales, no únicos, para poder combatir y avanzar en la lucha económica, política y social y cultural contra la ilegalidad. Se requiere mucho más Estado, pero más para crear democracia, más Estado y más inclusión. En este proceso, que es un proceso colectivo, que debe ser liderado, obviamente, desde la cúpula del establecimiento hacia abajo, y no de abajo hacia arriba, porque no hay las condiciones. El tema de ¿por qué insisto en la normatividad? Porque si no hay una tipificación de delitos ilícitos o actos irregulares adecuada, con su capacidad de sanción de diferente, pues evidentemente ese tipo de acciones no van a ser ni juzgadas, ni moral ni socialmente. Entonces tenemos que desarrollar códigos sociales, al menos, y luego jurídicos. Y usted apunta algo muy fundamental: ¿para qué más leyes si hay una cooptación, corrupción y captura del sistema judicial en muchas ocasiones en nuestros países? Yo quiero mencionarle en ese tema el caso colombiano. Este nivel de cooptación del Estado que hubo del 2002 al 2006 y que ha seguido hacia adelante, en menos medida, en el caso de Colombia llevó a una paradoja muy interesante. Es que la criminalidad no logró cooptar a las altas cortes colombianas. A nivel de jueces, pues hay una discusión de qué tanta corrupción e impunidad a nivel de jueces. Pero lo cierto es que las altas cortes no fueron cooptadas por la criminalidad. Sí el Congreso, como acabo de decir, sí algunas parcelas, obviamente, de los estados locales y regionales, pero no las altas cortes de justicia. A tal punto que la Corte Suprema de Justicia de Colombia se arrogó el derecho, que le competía entre otras, de juzgar a todos los funcionarios públicos de elección popular que estaban comprometidos con la criminalidad organizada, y procedió a juzgarlos, instituyendo un nuevo
o tipificando un nuevo delito que se llama derecho para delinquir agravado, que tiene todavía mucha discusión en muchas esferas, que quiere decir que, por ejemplo, congresistas o altos funcionarios que tuvieron compromisos con la criminalidad organizada y esa estructura criminal cometió crímenes de lesa humanidad, indirectamente le compete a ese congresista, por decir a alguien, también el delito de lesa humanidad por haber sido perteneciente a una estructura organizada, criminal, que ejecutó esos hechos. Y eso lo hizo Colombia, la Corte Suprema de Colombia, que todavía sigue esa normatividad vigente todavía. Entonces digamos que en muchos casos las altas cortes sirven de parapeto, por ahora han servido de parapeto a muchos de estos casos, y digamos que si bien es cierto que mientras más leyes echa la ley, echa la trampa, o a veces en la ley se hace la trampa, tenemos que avanzar en que hay un nuevo mundo que tiene que ser analizado para ver cómo se puede sancionar, juzgar y penalizar social, ética y judicialmente. Su última pregunta es, bueno, si creo que la entendí o no sé, es infortunadamente en contextos como el colombiano hay potencialidades del desarrollo de mercados ilegales, ya no solo económicos, sino políticos y sociales muy amplios. Entonces esto, lo que quiero resaltar es que no debemos quedarnos en los mercados económicos, con réditos económicos. Vuelvo, insisto, en muchos casos lo económico sirve como medio, pero no necesariamente es el único fin. Y crecientemente mientras la criminalidad es más compleja, el último fin es más el poder político, el poder social e incluso el cultural. Que se deriva de ahí también, obviamente, beneficios económicos. Pero no podemos quedarnos en la instancia económica única y exclusivamente como se ha visto la criminalidad y las violencias no convencionales. El mundo ha cambiado suficientemente en eso. Y los países desarrollados están empezando a sufrir esas nuevas formas de violencia no convencional, a través que no solo es la corrupción, sino el indebido ejercicio de poder y los intereses públicos y privados en su propio beneficio sin corresponsabilidad social. Y España, por hablar que estamos aquí, pues tiene un camino que recorrer en ese campo. Bueno, muchas gracias y perdón la demora.